En esta oportunidad quiero compartir el texto de 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Espíritu, ¿qué es el espíritu? ¿Qué es lo que contiene el espíritu? ¿Cuál es el contenido del espíritu? Entonces tomamos Job 38:36. ¿Quién es el que pone inteligencia en el espíritu y sabiduría en el corazón? El espíritu es el receptáculo, digamos así, de la inteligencia. Y es la inteligencia espiritual la que nosotros tenemos. Naturalmente podemos tener también una inteligencia que es de cobardía, que es llamada la inteligencia del mundo, o del espíritu de este mundo, digamos así. Pero cuando recibimos el espíritu de la luz, que es a través de la bendita palabra, recibimos el espíritu. Gálatas capítulo 3, verso 2. Dice, quiero que me respondan una cosa: ¿habéis recibido el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando tú oyes con fe la bendita palabra de Dios, esa palabra entonces entra en nuestro espíritu. Esto es importante, o sea, entra a formar parte de nuestra inteligencia y nos da una inteligencia espiritual. Todo, es decir, tenemos inteligencia espiritual del mundo, claro. Podemos tener una inteligencia espiritual que proviene de Dios, sí, cuando recibimos, cuando fortalecemos, cuando alimentamos, cuando creemos esa bendita palabra, entonces se desarrolla lo que se llama la inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es fundamental porque entonces rompemos con toda religiosidad. Y solamente cuando nosotros recibimos esa bendita palabra, la captamos, ya la entendemos, la interiorizamos, la guardamos y dejamos que se haga vida en nosotros. No es que nosotros cumplimos la palabra, ese tema no. Es decir, dejamos que la palabra sea quien tome el gobierno de nuestra vida. Eso se llama el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios dentro de nosotros, en nuestra conciencia, pero a través de su bendita palabra, en nuestra dimensión espíritu, que es inteligencia. Tú mira cada centímetro, cada milímetro de tu cuerpo, ahí hay una inteligencia que proviene del que todo lo puede, que estructura todo. Mira hacia afuera, cada milímetro de la realidad, ahí encuentras rastros de inteligencia, y es ahí donde podemos nosotros reconocer. En Romanos capítulo 1 está todo eso. Desde el inicio Dios se hace visible, desde la creación del mundo. Entonces, ¿por qué no reconocerlo ahí? Y mucho más en el semejante, claro. ¿Ok? Entonces, fíjese, nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Esos tres, ¿por qué? Poder en la dimensión espiritual, somos espíritu. Amor en la dimensión del alma, es decir, nuestra identidad personal. El amor para construir nuestra identidad personal, nuestro ser persona inspirada en amor. Y dominio propio, ¿para qué? Pues sobre la dimensión espíritu, alma y cuerpo. Dominio propio. No que el cuerpo que tiene conciencia tome el control de nuestra dimensión espiritual y de nuestra identidad personal. A través de sus 5 ventanas, que son sus sentidos, que capta toda la realidad de una dimensión mundana o terrenal, digamos así, o material o física. ¿Ok? Entonces es muy importante que nosotros entendamos. Ahora, ¿cómo recibimos el espíritu? Lo recibimos por fe, es decir, cuando oímos con fe la bendita palabra, creemos en esa bendita palabra, esa palabra se hace vida en nosotros. No es que vamos a cumplir la palabra, por favor. Simplemente permitimos que la palabra se desarrolle en nosotros, gobierne en nosotros, y eso es lo que se llama reino de Dios. Cuando permitimos, cuando nosotros estemos en unidad, en comunión, en sintonía, en conciencia con esa bendita palabra. Así que recibimos el Espíritu oyendo con fe. Busca la palabra, busca a Dios. Ahí está, la palabra es la que te va a dar esa dimensión de luz en tu vida, trae paz interior, te da un nuevo horizonte, te proyecta como una persona de bien y sobre todo de bondad, de benignidad, con todos los frutos del Espíritu. Ahí está, entonces, los frutos del Espíritu, que son el resultado de que esa inteligencia de Dios mora en nosotros
y nos transforma a través de esos frutos que va ofreciendo. Eso es el bendito testimonio. No es que, yo no doy testimonio. Simplemente cuando nadie da testimonio significa que la obra del Espíritu no se está realizando en la vida de la persona. Permitamos que el gobierno de Dios se realice en nuestras vidas. Que Él tome el control de nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas de otra forma. Que Él tome el control de nuestra libertad para que podamos decidir bajo la orientación. Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, la inteligencia de Dios. Y también para que nosotros podamos tener ese dominio, ese control en las acciones, en la voluntad fortalecida. Hoy emprendemos, seguimos haciendo constancia, dedicación, esfuerzo, disciplina, seguimos trabajando. No os canséis de hacer el bien. Un abrazo y que el Espíritu, la inteligencia de Dios, sea quien gobierne nuestras conciencias.